La delgada línea que separa la genialidad excéntrica de la desesperación absoluta parece haberse desvanecido por completo en los últimos días, dejando a millones de espectadores sumergidos en un mar de preguntas sin respuesta frente a las pantallas de sus teléfonos móviles. En el vasto y a menudo superficial universo de las redes sociales, donde el contenido se consume a una velocidad vertiginosa y el olvido es la norma, un nombre del pasado ha irrumpido con una fuerza desconcertante para recordarnos que la realidad a veces supera cualquier guión de suspenso psicológico. Imaginen por un momento encontrarse, en mitad de la noche, con el rostro desencajado de una de las figuras más brillantes, polémicas y enigmáticas del Hollywood contemporáneo. Alguien que pasó de saborear las mieles del éxito masivo y las nominaciones al premio Oscar, a convertirse en un paria de la industria cinematográfica internacional. Ese hombre, que durante años permaneció en un exilio mediático autoimpuesto, intentando reconstruir los fragmentos de una existencia rota por el escándalo y el rechazo social, ha regresado al ojo público. Pero no de la forma en que cualquiera hubiera imaginado. No a través de una alfombra roja, ni mediante el anuncio de una superproducción cinematográfica que limpiara su nombre. Su retorno se ha producido en el escenario más imprevisto, en una plataforma digital caracterizada por la brevedad y la inmediatez, convirtiéndose en el epicentro de una tormenta de especulaciones que mezcla el misterio del espacio exterior, el miedo a la vigilancia extrema y los fantasmas personales que nunca terminaron de abandonarlo. Antes de adentrarnos en las profundidades de este enigma que está cautivando al mundo entero, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de las actualizaciones que traeremos sobre este caso tan perturbador, ya que su apoyo nos permite seguir investigando a fondo las historias más complejas del mundo, del espectáculo y de los sucesos globales. El protagonista de este inquietante episodio es James Franco, un actor cuya trayectoria siempre estuvo marcada por una dualidad fascinante, transitando con una facilidad asombrosa entre las grandes producciones de superhéroes héroes y las películas independientes de autor más arriesgadas. Sin embargo, su imagen actual dista mucho de la del galán intelectual y carismático que conquistó las salas de cine de todo el planeta, pues lo que el público ha presenciado en una serie de videos recientes es la viva imagen del desasosiego, la paranoia y una urgencia casi mística por ser escuchado antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó a principios de este mes de junio, cuando de manera completamente inesperada, apareció una cuenta nueva en la red social de videos cortos, acumulando miradas y sembrando la duda desde el primer segundo sobre la veracidad de la identidad de su creador. Aparecer con una camiseta azul visiblemente desgastada, con inscripciones hechas a mano alzada y trozos de cinta adhesiva pegados de forma rudimentaria sobre la tela. No es la carta de presentación que uno esperaría de una celebridad que alguna vez formó parte de la élite de la industria del entretenimiento. En ese primer documento audiovisual, que muchos catalogaron inicialmente como una broma de mal gusto o el inicio de una campaña publicitaria sumamente extraña, Franco miraba fijamente a la cámara con una intensidad sobrecogedora. Una mirada que transmitía un temor genuino y profundo que no tardó en contagiar a quienes se toparon con la publicación. Con una voz que oscilaba entre la súplica desesperada y el susurro conspirativo, el intérprete insistía una y otra vez en que la situación que estaba viviendo en su propio hogar era de una gravedad extrema, utilizando expresiones que denotaban que algo verdaderamente pesado y peligroso estaba ocurriendo a su alrededor en ese preciso instante. La atmósfera densa que emanaba del video se incrementó cuando el actor, consciente del escepticismo crónico que impera en la era digital actual, se vio en la necesidad de tomar un trozo de papel ordinario y escribir de su propio puño y letra el nombre de su usuario para certificar ante el mundo que no se trataba de una simulación digital. En un mundo donde la inteligencia artificial es capaz de recrear rostros, clonar voces y fabricar polémicas de la nada con una precisión aterradora, James Franco se defendía con vehemencia ante la posibilidad de que su audiencia creyera estar viendo un engaño tecnológico o una manipulación interactiva de su imagen. Él aseguraba que ningún algoritmo, por avanzado que fuera, podría replicar la crudeza, el miedo y la autenticidad del momento que estaba registrando con su dispositivo móvil.
rogando de manera casi patética a los usuarios de la red que lo siguieran en masa, no por una cuestión de ego o por inflar estadísticas digitales, sino como una suerte de salvoconducto o de registro de testigos ante un peligro inminente que se cernía sobre él. Conforme avanzaban los días, lejos de calmarse las aguas, o de ofrecer una explicación racional que trajera tranquilidad a sus antiguos seguidores y al público general, el flujo de grabaciones continuó descendiendo sobre la plataforma como un goteo incesante de angustia colectiva, sugiriendo que todos los fragmentos compartidos formaban parte de una misma y eterna jornada de desesperación. En estas entregas posteriores, el frenesí del actor era aún más evidente, mostrando un deterioro en su tranquilidad que se traducía en afirmaciones sobre la posibilidad real de estar siendo vigilado de manera constante por fuerzas o entidades que no se atrevía a nombrar de forma directa. La sospecha de una vigilancia clandestina, el miedo a que cada una de sus palabras estuviera siendo interceptada, y la sombría advertencia de que si desaparecía la faz de la tierra, el público sabría perfectamente quiénes eran los responsables, terminaron de encender todas las alarmas en los medios de comunicación y entre los especialistas en comportamiento humano. Esta inquietante secuencia de eventos nos obliga a mirar hacia atrás, hacia el abismo temporal de casi una década, cuando la carrera de Franco sufrió un colapso total debido a graves acusaciones que destruyeron sus cimientos profesionales y personales, dejándolo en un aislamiento que parece haber calado hondo en su psique. La atmósfera de misterio que rodea sus videos actuales no puede entenderse por completo sin analizar el peso de ese pasado sombrío y las heridas abiertas de un hombre que asegura haber cambiado, pero que hoy se encuentra atrapado en una nueva y aterradora dimensión de la que promete dar pruebas definitivas, un misterio que comenzará a revelarse en toda su dimensión en nuestra próxima entrega. La tensión acumulada en las plataformas digitales alcanzó su punto máximo cuando el misterio inicial sembrado por James Franco dejó de ser una vaga sospecha de persecución, para transformarse en una afirmación explícita sobre un encuentro del tercer tipo en los confines más cotidianos de su propia residencia. La atmósfera de suspenso que el actor había construido meticulosamente a través de sus primeras y fragmentadas intervenciones en las redes sociales dio un giro radical y espeluznante cuando, con la mirada perdida y la respiración entrecortada por un pánico difícil de fingir, decidió detallar el horror que supuestamente acechaba en la oscuridad de su propiedad. De acuerdo con el testimonio directo del intérprete, el escenario de este perturbador hallazgo no fue un páramo desolado ni un bosque remoto, sino el garaje de su casa. Un espacio privado y mundano que normalmente utilizaba de manera pacífica para retirarse a pintar durante las horas de la noche, una de sus aficiones más conocidas, fuera de la actuación. Franco relató que, al aproximarse al lugar, bajo el manto de la madrugada, con la intención de iniciar una sesión de pintura nocturna, y justo antes de presionar el interruptor de la luz para iluminar la estancia, un sonido inusual y orgánico rompió el silencio del entorno, congelándolo instantáneamente en el umbral de la puerta. En un primer instante de lógica humana y racionalización del entorno, el actor pensó que se trataba simplemente de un animal salvaje que se había colado buscando refugio o alimento, quizás un mapache de los que habitualmente merodean por las zonas residenciales de California. Una conclusión natural que cualquiera de nosotros intentaría adoptar para calmar los nervios en una situación similar. Sin embargo, la realidad de lo que sus ojos presenciaron en la penumbra destruyó cualquier intento de explicación lógica, transformando la confusión inicial en una pesadilla real cuando distinguió con total claridad un par de ojos brillantes. Unos globos oculares dotados de un fulgor no humano, que lo observaban fijamente desde las sombras del fondo del garaje, lo que elevó este suceso de un simple susto nocturno a un relato de terror absoluto. Fue la descripción de las extremidades y la supuesta capacidad de comunicación de la entidad, ya que el actor afirmó con vehemencia haber visto una mano que emergía de la oscuridad, una mano de la cual no pudo precisar con exactitud el número de dedos, debido al pánico del momento, pero que definitivamente no pertenecía a ningún animal conocido en el planeta. Por si fuera poco, Franco aseguró que la criatura estaba emitiendo sonidos articulados, una especie de habla o lenguaje incomprensible que emanaba del vacío de la habitación.
lo que provocó que el horror se apoderara por completo de su cuerpo y lo obligara a huir a toda velocidad del lugar, abandonando el garaje para no regresar jamás a su interior desde aquella fatídica noche. Con el pulso tembloroso y la certeza de haber presenciado algo que desafía las leyes de la ciencia moderna, el actor acompañó una de sus grabaciones más desesperadas con un texto explícito y contundente escrito en letras mayúsculas donde afirmaba de manera categórica que se trataba de un ser alienígena, sellando así el carácter extraordinario de su denuncia pública. Para alimentar aún más la hoguera de la especulación global y la intriga de sus millones de espectadores, el intérprete se comprometió solemnemente, ante su comunidad de seguidores, a regresar al garaje equipado con su teléfono móvil, para registrar en video las pruebas irrefutables de la presencia de este visitante extraterrestre, y mostrárselas al mundo entero. No obstante, cuando llegó el día señalado de la esperada revelación y la expectación en Internet se encontraba en niveles astronómicos, la promesa de Franco se disolvió en el aire, dejando a la audiencia con las manos vacías y sumergida en un profundo debate sobre la autenticidad de sus palabras, ya que el video con las pruebas definitivas nunca llegó a materializarse en la red social. Esta falta de resolución no hizo más que avivar las teorías de conspiración entre los internautas, dividiendo las opiniones entre aquellos que consideraban que el actor estaba sufriendo un colapso mental severo o una crisis de paranoia extrema, y quienes teorizaban que las fuerzas de vigilancia a las que tanto temía habían intervenido a tiempo para silenciarlo antes de que pudiera exponer la verdad al público. Para comprender la magnitud de este comportamiento y el escepticismo generalizado con el que la sociedad ha recibido estas alarmantes declaraciones, es absolutamente indispensable contextualizar el estado actual de la vida de James Franco. Un hombre que carga sobre sus hombros el peso de un gigantesco estigma social surgido hace casi una década. Su abrupta y caótica desaparición del firmamento de Hollywood en el año 2019 no fue un acto de desinterés por el arte cinematográfico, sino la consecuencia directa de una serie de denuncias explosivas presentadas por 5 mujeres, la mayoría de ellas estudiantes de su propia escuela de cine conocida como Estudio 4, quienes lo acusaron formalmente de haber abusado de su posición de poder y de haber mantenido comportamientos de índole sexual inapropiados dentro del ámbito académico. Las acusaciones resultaron demoledoras para su reputación, detallando dinámicas de coerción y situaciones sumamente incómodas, incluyendo el testimonio de una estudiante que lo señaló de manera directa por haberla obligado a realizar actos sexuales no consentidos bajo la promesa de beneficios profesionales en la industria. A pesar de que el equipo legal del actor negó rotundamente cada una de estas incriminaciones en el momento de su publicación y de que el proceso judicial concluyó finalmente con un acuerdo económico millonario detrás de escena para cerrar el litigio, el daño a su carrera ya era completamente irreversible. El veredicto del Tribunal Público de la Opinión Social fue fulminante, provocando que una de las estrellas más cotizadas de la industria, que previamente había liderado con maestría proyectos de la talla de la trilogía original de Spider-Man, comedias de culto como Pineapple Express y dramas aclamados por la crítica como 127 horas, fuera borrado casi por completo de las agendas de los grandes estudios cinematográficos. El aislamiento profesional vino acompañado de una profunda soledad personal, manifestada de forma dolorosa en la ruptura definitiva de su estrecha relación de amistad y colaboración creativa con el actor y director Seth Rogen, su eterno compañero de batallas en la pantalla grande, quien decidió cortar públicamente todo lazo con Franco, tras la revelación de los escándalos de conducta inapropiada. En un intento posterior por explicar el origen de estas conductas destructivas que arruinaron su prestigio, el propio Franco admitió en entrevistas radiofónicas posteriores su cruda realidad, confesando abiertamente padecer una severa adicción al sexo, un trastorno que desarrolló como un mecanismo de sustitución, tras haber abandonado por completo el consumo de alcohol durante su tumultuosa adolescencia. El actor describió esta adicción como una droga extremadamente poderosa e insidiosa, que lo mantuvo atrapado en un ciclo de infidelidades crónicas y comportamientos indebidos durante más de 20 años. Un periodo en el cual mantenía una doble vida ilusoria,
donde asistía regularmente a reuniones de sobriedad, creyendo llevar una existencia espiritual sana mientras que en secreto perpetuaba sus conductas nocivas. Esta dualidad y la incapacidad crónica de ser fiel a sus parejas sentimentales parecieron encontrar un punto de inflexión únicamente tras conocer a su actual compañera sentimental, con quien ha intentado reconstruir los cimientos de su vida privada, lejos de los focos cegadores de la prensa rosa. Es precisamente este historial de adicciones, caídas emocionales y luchas psíquicas profundas lo que lleva a muchos analistas actuales a interpretar sus recientes videos sobre alienígenas en el garaje, no como un fenómeno de la ufología real, sino como el posible síntoma de una recaída o de un estado de delirio, derivado del estrés prolongado de su ostracismo. La delgada línea entre el encuentro extraterrestre y el abismo de la mente humana se vuelve cada vez más borrosa a medida que analizamos su trayectoria, abriendo paso a la tercera y última parte de este informe, donde desvelaremos por completo el desenlace de esta crisis, el verdadero significado de sus palabras y el estado actual de sus intentos por resurgir de las cenizas en el cine contemporáneo. La incertidumbre sembrada por las impactantes declaraciones de James Franco sobre seres de otros mundos en su propiedad privada nos obliga a examinar con lupa el estado actual de un hombre que, en sus propias palabras, ha tenido que reinventarse por completo desde las profundidades del dolor y el aislamiento social. En sus apariciones públicas más recientes previas a esta tormenta digital, el veterano actor de Hollywood había adoptado una postura de profunda madurez y sincero arrepentimiento, asegurando ante diversos medios de comunicación internacionales que el colapso de su carrera artística e intelectual, aunque sumamente doloroso, era precisamente la medicina amarga que necesitaba de forma urgente para detener el rumbo destructivo que llevaba su existencia. El proceso de ser señalado públicamente ante el mundo entero como un individuo problemático y de ver cómo las estructuras de su prestigio profesional se desmoronaban pieza por pieza, significó un impacto emocional devastador que, paradójicamente, le otorgó la oportunidad dorada de reconstruir su brújula moral, lejos de las tentaciones superficiales de la fama masiva. Durante los años de silencio absoluto en los que su nombre fue borrado de las carteleras de los principales cines del planeta, Franco asegura haber invertido una enorme cantidad de energía, tiempo y recursos personales en trabajar exhaustivamente sobre sus propias falencias psicológicas y afectivas, buscando sanar las adicciones conductuales que habían lastimado a tantas personas en su entorno educativo y laboral. Este largo y sinuoso camino de redención personal parecía estar dando sus primeros frutos tangibles en los últimos tiempos, mostrando a un hombre aparentemente transformado, mucho más maduro, centrado en sus prioridades vitales y apoyado incondicionalmente por su pareja sentimental, una joven que ha permanecido a su lado de manera discreta durante este proceso de reconstrucción emocional y espiritual. El reflejo de este sutil renacimiento comenzó a manifestarse paulatinamente a través de su regreso medido a ciertos espacios de prestigio internacional dentro de la industria cinematográfica global, como lo demostró su reciente y comentada aparición pública sobre la alfombra roja del prestigioso Festival de Cine de Cannes, un escenario donde se le pudo ver, con una actitud sumamente sobria, elegante y alejada de los excesos egocéntricos que caracterizaron sus años de mayor popularidad comercial en la meca del cine. De forma paralela a esta reestructuración familiar y afectiva, Franco había comenzado a tejer una modesta pero significativa red de proyectos profesionales independientes con el firme propósito de demostrarle a los productores, directores y al público en general que su talento interpretativo seguía intacto y que estaba plenamente capacitado para asumir roles de gran complejidad dramática, sin generar tensiones en los sets de grabación. Entre estas producciones de perfil bajo pero de alta exigencia artística, destaca su reciente participación protagónica en el largometraje cinematográfico de suspenso psicológico, titulado Bonnie Man, una obra dirigida con mano firme por la cineasta Alessandra Starr-Ward, que le permitió explorar facetas actorales sumamente oscuras, densas y complejas, demostrando una madurez interpretativa que solo se adquiere tras haber transitado por las verdaderas tempestades de la vida real.
Asimismo, el horizonte profesional del actor contemplaba un ambicioso proyecto cinematográfico de corte biográfico e histórico titulado La hija de Castro, una película de manufactura internacional dirigida por el realizador Miguel Bardem, que actualmente se encuentra en sus fases finales de postproducción técnica, y donde Franco asumió el descomunal desafío actoral de encarnar al histórico líder y express idente cubano Fidel Castro. Este tipo de proyectos cinematográficos independientes y de alto valor histórico representaban el vehículo perfecto para que el intérprete validara su transformación ante la comunidad internacional, demostrando que su enfoque actual de vida estaba completamente volcado hacia el arte puro, el respeto hacia sus compañeros de trabajo y el alejamiento definitivo de los escándalos mediáticos que destruyeron su pasado. Sin embargo, la súbita irrupción de esta serie de videos frenéticos en la plataforma digital TikTok, con sus teorías sobre la vigilancia constante, los ojos brillantes en la penumbra de su cochera y las llamadas desesperadas a la solidaridad de sus seguidores, ha venido a dinamitar de forma violenta la narrativa de estabilidad y recuperación que el actor había construido con tanto esmero durante los últimos años. La flagrante contradicción entre el hombre maduro y rehabilitado que se paseaba por los festivales europeos y el individuo aterrorizado que susurra ante la cámara de un teléfono móvil con ropa andrajosa, ha reabierto de inmediato el debate público sobre la verdadera estabilidad psicológica de la antigua estrella cinematográfica. Para los analistas de la cultura popular y los expertos en la salud mental de las celebridades, este episodio no representa un avistamiento ufológico real, ni el descubrimiento de una conspiración interplanetaria, sino el desgarrador grito de ayuda de una psiquis que podría estar colapsando bajo el peso intolerable del rechazo social, el olvido de una industria que alguna vez lo idolatró, y el aislamiento prolongado de sus antiguos círculos de amistad íntima. La promesa incumplida de mostrar al mundo las imágenes explícitas de la supuesta entidad extraterrestre no hace más que reforzar la hipótesis de que nos encontramos ante una crisis de carácter interno. Un laberinto mental donde los fantasmas del pasado, el miedo persecutorio a ser definitivamente cancelado, y la necesidad inconsciente de llamar la atención del público masivo se han materializado bajo la forma de una invasión a su espacio más sagrado y privado. Este complejo escenario nos deja ante una de las realidades más crudas y fascinantes de la condición humana en la era moderna, donde la caída de un ídolo de masas no concluye necesariamente con el fin de sus procesos judiciales o comerciales, sino que se prolonga a lo largo del tiempo como una batalla silenciosa y eterna por encontrar el equilibrio en un mundo que no perdona fácilmente los errores del pasado. La historia reciente de James Franco, oscilando de forma dramática entre los aplausos de la crítica cinematográfica internacional, las graves denuncias por abusos de poder en sus aulas de clase, sus valientes confesiones de adicción y, finalmente, este perturbador y enigmático episodio en su garaje de California, constituye un recordatorio sumamente poderoso sobre la fragilidad del éxito, la complejidad de los procesos de redención personal, y la delgada línea que separa la genialidad artística de los abismos de la desesperación absoluta. Corresponderá únicamente al paso del tiempo, al avance de sus próximos proyectos cinematográficos independientes, y a la maduración de sus propias decisiones personales determinar si este confuso episodio en las redes sociales fue simplemente un tropiezo mediático temporal, una incomprendida campaña de promoción artística de vanguardia, o la manifestación definitiva de una crisis profunda de la que el actor necesitará mucho más que el apoyo de sus seguidores digitales para poder salir adelante con total plenitud y dignidad. Mientras tanto, el mundo entero permanece atento a las pantallas de sus dispositivos, observando con una mezcla de morbo, sincera preocupación y absoluta fascinación los erráticos pasos de un hombre que alguna vez lo tuvo todo en la cima del mundo del espectáculo, y que hoy parece librar sus batallas más difíciles